Episodio número 9 de la saga de la historia galáctica. Un clásico, amigos, un clásico. Me pone muy feliz estar acá haciendo este nuevo episodio. Y hoy tenemos cómo se construyó la estafa legal del sistema y cómo salirnos. Muy, pero muy bienvenidos a todos, amigos, a este episodio número 9 de la saga de la historia galáctica. Esta saga que nació en realidad de mi búsqueda personal para entender quiénes somos, por qué estamos acá, cómo funciona realmente esta experiencia humana. Y bueno, a raíz de querer entender quién soy y de dónde venía, empecé a pedir señales, a canalizar, a buscar información, a recibir señales, sueños. Y bueno, más o menos fui armando algo. Como digo siempre, yo no podría afirmar que esto es 100% así, pero si a ustedes algo les resuena en el corazón, háganse caso. Y si no, bueno, vos sabés que podés ir tranquilo o tranquila y somos amigos igual, porque acá estamos más para unir que para separar, intentando explicar un poquito todo esto y cómo resolverlo acá en la materia donde estamos nosotros. Y hoy es un capítulo muy especial y por eso, como es algo bastante fuerte, quiero aclarar que ustedes ya saben que todo lo que van a escuchar no es una verdad absoluta ni una verdad cerrada, sino una invitación a mirar la historia desde otro lugar, a mirarnos a nosotros desde otro lugar, cuestionando, haciéndonos preguntas más inteligentes, más profundas, porque a veces recordar no es aprender algo nuevo, sino es volver a conectar con algo muy antiguo que ya vive dentro de cada uno de nosotros. Así que en los últimos capítulos nos habíamos quedado sabiendo que algo raro había pasado en la humanidad entre 1750 y 1850, que evidentemente hubo un reseteo, que ya veníamos de civilizaciones avanzadas, que veníamos de tener energía libre como mínimo y que solamente eso ya arreglaría básicamente todos los problemas que hoy tenemos, pero que en realidad los malos crearon esos problemas a propósito para que hoy estemos como estamos como humanidad, ¿no? Y a estas alturas ya hemos visto en otros episodios anteriores, creo que en el episodio 5, que estas élites de control que dominan a la humanidad a través de estas instituciones, los gobiernos, en realidad, digamos que en la pirámide, vieron más arriba, digamos, abajo de todo está el ganado, después están las grandes corporaciones, arriba, bueno, hasta que llegamos en la parte alta que hay familias importantes y arriba de todo hay un ojo que todo lo ve, ¿no? Un supuesto dios o alguien a quien todos le rinden culto desde los estratos más bajos de la pirámide. Y ese ojo que todo lo ve es como una especie de parásito, digamos, ¿no? Y se representa como Baal. Baal es como una especie de representación de cabra gigante con los cuernos, que lo podemos ver por todos lados, porque obviamente los malos se encargaron de que conozcan bien quién es. Bueno, también se representa como Cronos, que es el dios del tiempo. Baal es el padre que se come a sus hijos, literalmente, por eso fíjense que no es casualidad y por eso es tan importante que para las élites de control el tema de expandir la sexualidad y distorsionarla es fundamental. Por eso, de ahí la cantidad de prostíbulos que hay, de tráfico de seres humanos, la cantidad de sexualidad que hay en todo el contenido que existe, habido y por haber desde hace mucho. Yo hablaba siempre de una productora de acá de Argentina, que es Cris Morena, que sexualizaron a generaciones enteras. Yo hoy que lo veo a la distancia me doy cuenta. Pero en esos momentos, claro, no, vos pensás que es normal, no es normal. Por eso ya salió incluso en los archivos de Epstein que ellos comen, matan, violan, roban niños, los descuartizan, se comen sus órganos. Chicos, esto es terrible lo que yo les voy a contar. Yo realmente dudo a veces de decir estas cosas, pero es que estamos en un mundo literalmente gobernado por seres inhumanos. Bueno, sí, ya está, se los voy a contar porque para qué me lo voy a guardar, pero bueno. Parece que hace poco yo me enteré de esto, vi un video y ya lo había visto en los archivos de Epstein también, que muchos lo habían mostrado, que había investigaciones hechas que Epstein estaba financiando, donde científicos le decían que un niño apenas nace, cuando la mamá no le da la teta automáticamente y lo dejan unas horas sin nada, al ponerle la teta en la boca, después de esas horas el bebé succiona con mucha más fuerza.
Entonces se comprobó, y ya muchos lo cuentan en países como Haití, México, Estados Unidos, que lo que hacen estas sectas, estos satánicos, era, primero, apenas nace el bebé, lo sacan de la mamá automáticamente y la mamá no lo vuelve a ver. Y ese es el bebé que le entregan a este Baal. Y antes, obviamente, lo mataban, pero ¿cómo lo hacían? Bueno, los dejaban unas horas sin la teta de la mamá y luego ponían sus partes inferiores masculinas adentro de la boca del bebé, porque obviamente como no había tomado la teta durante tantas horas, iba a succionar más fuerte y así, después lo sabrían, un horror mundial. Les juro que dudé si decirlo, pero bueno, estamos acá justamente porque somos de los valientes que nos animamos a ver la realidad a la cara y no la negamos. Nosotros no somos de los que andamos creyendo, ay no, que todo es bueno, que todo es perfecto, que todo es... Esa es la mentira de la New Age. Existen estos seres, están acá y estamos acá para algo, ¿sí? Nosotros no podemos andar fingiendo demencia que porque, ay no, entonces todo se va a resolver solo, no, nada. Nosotros estamos acá para intervenir. Nosotros ponemos las acciones y la verdad es que me horroriza saber hasta dónde puede llegar el cerebro de perverso al financiar cosas como estas que nunca se le hubieran pasado por la cabeza a nadie, pero ellos sí. Entonces yo digo, esto es macabro realmente. Y esto no lo invento yo, ya hay archivos donde todo esto sale a la luz y es realmente macabro. A mí me encantaría no tener que estar repitiendo estas cosas, pero bueno, quiero que lo sepan porque este episodio es para revelar varias verdades. De hecho, este episodio es tremendo porque ya hemos comprobado que convivimos con seres de otras razas. Y miren, hace poco subí a mis redes sociales un video de una chica que me contaba que había tenido relaciones con un supuesto ser reptiliano, draconiano, bueno, no sabemos. Me dijo que mientras hacían el amor, él se pixeló estando arriba de ella y que luego volvió a tomar la forma humana. Ella se había enojado porque él no le dijo la verdad, porque no era humano. Entonces, ahí él la llevó a una parte del río en Nordelta, acá en Buenos Aires, donde ella vio un lugar específico donde entraban naves, nos contó que entraban por lugares específicos y muchos datos más. Ahí está el video en mi perfil de Instagram. Se llama Convivimos con Draconianos, búsquenlo. Y ese video superó el 1.000.000 de reproducciones. Y gracias a eso muchos me empezaron a escribir porque ella contaba cosas específicas como que tienen un olor raro, que comen mucha carne cruda, que eran muy sexuales, ¿no? Y resulta que a partir de eso me escribieron otras seguidoras y empezaron a contarme cosas similares. Y vamos, chicos, no puede ser todo casualidad. O sea, ¿cuántas casualidades son necesarias para que deje de ser una casualidad? Por eso yo decidí subir un segundo caso a mis redes sociales donde una chica me contaba que era trabajadora sexual y ella trabajaba en un prostíbulo muy importante de un país y obviamente a menudo tenía relaciones con hombres, pero con 4 de ellos notó un mismo patrón y era que se les deformaba la cara, como si se les derritiera, decían cosas raras mirando al techo, no querían que los miraran en ese momento porque como que se les salía la lengua, cosas raras, ¿no? La particularidad de estos 4, justamente ella me cuenta que eran masones, que básicamente son seres que pertenecen a logias, no sé si ustedes saben, me imagino que si están acá la mayoría sí. Y ella se daba cuenta porque tenían símbolos en las billeteras, en los autos, en las casas, siempre los tienen, ¿no? Y todo lo que les conté más arriba me lo contó esta chica. En realidad a ella se lo contó su amiga de México que estuvo casada, creo que me dijo con un jugador de fútbol que era masón. Y ella también, y cuando quiso salirse de la logia porque no estaba de acuerdo con lo que veía, con lo que ellos hacían, le empezaron a hacer la vida imposible, la dejaron en la calle, le cerraron las puertas a todos lados, le sacaron a sus 2 hijas, etc. Ella sabía todo lo que hacían ahí adentro. Justamente ese fue el video que tuve que bajar. Acá en YouTube lo pueden encontrar. Pero la cosa es que en el mundo se usa mucho la magia negra. De hecho,
ellos, los malos, usan la magia negra para hacer todo lo que hacen y rendirle culto a este supuesto dios Baal, ¿no? El caso es que ese video duraba, chicos, 16 minutos y llegó solamente a 350.000 reproducciones. Pero a los 2 días de haberlo subido, me escribe la chica diciéndome que si lo podía bajar porque le escribieron como 5 personas porque la reconocieron por el relato del video que había subido. Aunque esto ya había pasado hace unos 7 años atrás más o menos, según la chica, pero igual la reconocieron y empezaron a decirle de todo porque ella obviamente no podía decir ciertas cosas que ya sabía. Y bueno, encima tiene una hija, entonces me pidió que lo bajara porque ya le estuvieron preguntando, porque obviamente todo lo que contó es real y ellos lo saben. Entonces, esto al final lo que hace es que no nos queden dudas de que realmente existimos en un mundo donde convivimos como mínimo con seres de otras razas. Así que hay que entender por qué nosotros tenemos que seguir leyes que los gobiernos ya han violado. Y aparte ya sabemos que nos han mentido en todo. En la historia, en quienes gobiernan el mundo, en los reseteos, en la energía libre. Miren, chicos, los gobiernos han violado la Constitución en Argentina por lo menos varias veces mediante los famosos decretos de necesidad y urgencia. Pero bueno, no me voy a poner a hablar de todo esto acá porque ahora lo importante es llegar a la raíz de cómo liberarnos de esta estafa legal. Chicos, todo lo que les estoy contando es importante. ¿Qué tiene que ver Satanás con la ley? Satanás, el diablo, como le quieran decir, ¿no? ¿Por qué afirmo todo el tiempo que este sistema es una estafa legal? Bueno, esto tiene una explicación y hoy la vamos a entender en profundidad. Fíjense que en los textos antiguos, especialmente en la Biblia, cuando aparece Satanás, no se presenta como un hombre malo, rojo, con cuernos, que te dice, vas a arder en el infierno, con una actitud vengativa y mala, con un tridente que hace el mal. Todo lo contrario. Ese supuesto Satanás utiliza una terminología legal como forense, como de un tribunal de justicia. ¿Y por qué esto es tan importante y es lo más revelador, chicos? Porque esto nos muestra que todo el sistema de dominio y control que se ha impuesto sobre la humanidad es en esencia una estafa legal construida sobre un engaño jurídico. ¿Y saben por qué yo me di cuenta? Porque un día escuché a alguien que dijo que en la Biblia teníamos toda la evidencia en realidad. El término hebreo original, que es Satanás, significa adversario o acusador en un contexto legal hablando, ¿sí? Todo esto se estudia seguramente en las carreras de derecho, chicos, los abogados, los jueces. Y Satanás no es un nombre propio originalmente, sino un título que describe su función, que es el que presenta cargos ante el tribunal. Y vamos a ver los casos concretos. Mira, pensalo así, la Biblia no muestra a Satanás como un monstruo con cuernos que asusta a la gente, lo muestra como un abogado que trabaja en una fiscalía. Mira, pero te pido que prestes atención porque esto es una locura y la simbología es muy importante, chicos, para los que controlan todo, porque por eso les digo, todo está a la vista. ¿Qué hace un fiscal? Acusa, ¿no? Presenta cargos, dice, este señor hizo tal cosa mala, dice, no, este robó, mató, violó, listo. No te tortura, no te quema, sino que hace, te lleva a juicio. En el libro de Job pasa exactamente eso. Satanás se para delante de Dios como quien se pone delante de un juez y le dice, señor juez, este tal Job no es tan bueno como dice, ¿eh? Solamente te hace caso porque vos le das cosas. A ver si le sacás todo, fíjate si no te maldice. Por eso muchos hablan el abogado del diablo, porque claro, viste la vocecita que dice, no, pero fíjate, no es tan bueno. Y Dios no viene y no le grita, no le dice, ahora te vas a ir al infierno. Simplemente le dice, bueno, probá. Pero hasta acá nomás, acá estoy yo. Y esto nos enseña algo, y es que Satanás no puede hacer nada sin permiso legal. Tiene que tener un derecho, una acusación válida, un argumento. Es un juicio, no una pelea callejera. Y acá viene lo importante, los gobiernos funcionan igual. Ellos no pueden hacerte nada a vos como ser vivo, no tienen poder sobre tu alma, tu conciencia, tu cuerpo real. Pero lo que sí hicieron fue crear como una identidad ficticia, ¿sí?
así se le dice, con tu nombre en mayúsculas, ¿sí? El famoso DNI, la partida de nacicierto, tu firma supuestamente. Bueno, a ese ser que no existe es la persona jurídica, ¿sí? Es el contribuyente, el ciudadano, ¿viste? El que tiene que dar explicaciones para el Estado, que no sos vos, ¿sí? Y entonces ese muñeco, ese ser, esa identidad que inventan, a eso sí lo pueden acusar, lo pueden multar, lo pueden embargar, lo pueden meter preso, porque ellos inventaron todo un sistema legal para juzgar el papel, o sea, el DNI, no a la persona, o sea, al ser vivo. Entonces, mirá, cuando sabés que vos sos el ser vivo y que ese nombre en mayúsculas es solo una ficción legal, podés negarte a jugar ese juego. Le decís, yo no soy ese papel, yo soy el administrador de esa ficción legal, pero eso yo no soy. Ese papel es de ustedes, jueguen ustedes. Pero a mí no, yo, como digo siempre, juegue usted pero no me invite a mí. Claro. Hay otro caso que es en Zacarías 3. Y hay una escena donde un sacerdote llamado Josué está parado delante de Dios. A su derecha está Satanás. ¿Y qué pasa? Satanás está ahí para supuestamente acusar a Josué. En la ley hebrea, el acusador se paraba a la derecha del acusado. No es un demonio con cuernos, chicos, es un fiscal. Otra vez más. ¿Y qué hace Dios? No pelea, no grita. Simplemente dice, que Dios te reprenda. Eso es un veredicto de un tribunal. Punto. Tal cual, así funciona. Satanás actúa como un fiscal. Dios actúa como un juez. Nadie se mata, nadie se quema. Es un juicio, chicos. Otro caso, bueno, vamos a otro caso, porque como les digo, la simbología es tremenda. En Apocalipsis 12, el texto dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué dice? Claramente, no dice el torturador, no dice el que mete miedo, no dice el que tienta, dice el acusador. ¿Y qué hace? Acusa día y noche, o sea, todo el tiempo está presentando cargos, buscando errores, señalando faltas. Es un fiscal que nunca se jubila. Satanás no para de acusar, su trabajo es señalar lo que hiciste mal. Por eso en la Biblia siempre está en tribunales, no en el infierno. ¿Y por qué todo esto es tan importante, chicos? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Bueno, significa que Satanás no puede hacer nada sin tener un derecho legal. No puede actuar porque sí, no puede tocarte porque se le antoje o se le dé la gana. Necesita una base, un permiso, un argumento válido. ¿Y cómo funciona ese sistema legal? Bueno, muy sencillo. Satanás busca evidencia contra nosotros. ¿Y qué tipo de evidencia? Bueno, pecados que no hemos confesado, acuerdos que hemos hecho incorrectamente, cualquier herida en la que se pueda posar para entrar por ahí y oscurecerte, ahí está. Y en realidad, chicos, no existe el pecado, estamos experimentando. Pero así son las cosas en esta realidad. Cuando vos quizás le decís algo a alguien y lo herís o lo lastimás, palabras que por ahí pronunciaste sin tener cuidado desde la bronca, bueno, cualquier cosa que se pueda usar como prueba en tu contra, ¿no? Y amigos, hay un pasaje en Efesios 4:27 donde el apóstol Pablo advierte, ni deis lugar al diablo. Y saben que la palabra lugar en el griego original no significa un rincón físico, sino un derecho legal, una oportunidad jurídica, un permiso espiritual. Entonces cada error que cometemos, cada, mala palabra que pronunciamos, cada miedo que alimentamos, cada contrato que firmamos sin entender, es como poner nuestra firma en un documento de Satanás, que es el acusador. Y entonces este puede presentar ante el tribunal en nuestra contra. Por eso, digamos que no darle lugar significa no entregarle las pruebas que necesita para acusarnos. Y lo mismo aplica al sistema. Cuando vos aceptás ser ese nombre en mayúsculas del DNI, le estás dando lugar al Estado para que te juzgue como a un muerto jurídico. Y les prometo que esto lo vamos a entender durante este episodio, amigos, porque ahora que vamos entendiendo más o menos cómo viene todo, la clave para salir de la estafa, ¿cuál es? Bueno, justamente se trata de entender las prioridades.
nosotros podemos estudiar todas las bases legales para lograr cosas dentro de este sistema que sean injustas. Proteger tu casa, no pagar impuestos, no sé, lograr que saquen una antena que contamina en un lugar, proteger glaciares. Pero lo primero es que si vos querés usar este superpoder para realmente ayudar a la humanidad, lo primero que tenés que hacer es ser soberano energéticamente de tu ser, entender cómo funcionás y comprender cómo funciona este juego. Me imagino que justamente por eso estás acá, porque ya estás entendiendo que tenés un poder, que tenés un cuerpo, que no hay que negarlo, que estás acá, que por más que seas un ser infinito teniendo una experiencia humana, tenés que hacerte responsable de que tenés un avatar que juega en esta realidad, en este cuerpo, y que tenés que cuidarlo y cómo funcionan las emociones, y que si no estás presente esas emociones te hacen tomar decisiones en automático que quizás no te das cuenta, y eso te lleva a repetir una y otra vez lo mismo si no te sanás. Y no es que tenés que sanar infinitamente, tenés que darte cuenta del patrón, estar en el presente y dejar de repetirlo. Es tan simple y tan complicado como eso. Y esto, chicos, es básicamente dominarse a ustedes mismos, no reaccionar. Se te pone algo enfrente, ¿quién sos cuando pasa eso? Entonces hay que aprender cómo crear de forma consciente, aprender cómo se crea la realidad y jugar el juego a nuestro favor, porque cuando somos más, ahí creamos la masa crítica. Necesitamos jugadores expertos, chicos, en este nivel. Entonces, si nosotros nos ponemos a crear de forma consciente con nuestra energía todo lo que deseamos e imaginamos para la humanidad, sin pelearnos con nada, simplemente usando nuestra magia, ahí lo cambiamos todo. Y bueno, esto es básicamente todo lo que enseño en mis entrenaciertos hace años, amigos. Ahí tienen la historia galáctica acá gratis en YouTube para escucharla. Está el diagnóstico álmico todavía disponible de forma gratuita en las listas acá también para que lo escuchen. Avatar 33 es mi audiolibro, donde enseño cómo jugar el juego según mi experiencia, chicos. Son 33 audios que escuchás durante 33 días y así te reprogramás, aprendes cómo funcionás. Y luego, obviamente, con el diagnóstico álmico, que es este audiolibro que por ahora está disponible de forma gratuita acá en YouTube, ahí, digamos, te vas a aprender a sanar, a irte realmente hacia adentro, a entender cómo funcionan tus emociones, tu alma, tu ego, tu inconsciente, a hackearlo. Son 20 episodios y esto también está dentro de Avatar 33, ¿sí? Que es todo, es algo integral, chicos, es una reprogramación profunda, es entender el juego, entenderse ustedes, es ahorrarse vidas de terapia, porque ahí finalmente dejas de repetir patrones, pues te das cuenta y ahí te pones a crear de forma consciente. En fin, amigos, ahí es donde les enseño a ser libres, porque yo creo que cada uno debería dominarse a sí mismo, tener criterio propio, ¿sí? Dejar de tener miedo, de reaccionar. Así que bueno, si esto les copa o quieren hacerlo, yo se los recomiendo de todo corazón. Les voy a dejar la información acá abajo en la descripción. Hoy está con descuento del 33% porque real, chicos, lo creé con un valor simbólico para que sea abarcativo y pueda llegar a todos, ¿sí? Pero bueno, que tenga un valor que haga que sea un filtro para quienes están realmente acá del bien para aprender y quienes no. Bueno, obviamente no van a invertir esta cantidad, pero sí es poquito y es sumamente accesible justamente porque es para todos. Así que bueno, amigos, yo se los súper recomiendo a todos los que puedan realmente de todo corazón, porque así aprendemos a hablar un lenguaje en común entre todos, ¿ok? Que es maravilloso. Así que bueno, si esta saga les gustó, imagínense todo lo que hay ahí y lo que viene. Así que bueno, amigos, vamos a seguir. ¿Cuál es la idea? Que podamos trascender el miedo en los seres humanos, ¿sí? Y entonces en esta etapa me preguntaba qué es lo que les hace tener miedo, ¿no? Y básicamente es no poder suplir las necesidades básicas, quizás, ¿no? Entonces, bueno, por eso ahora estamos creando la Escuela de Autosustentabilidad, que la vamos a lanzar en breve, donde vamos a enseñar los 3 pilares fundamentales, que con esto transformaríamos el mundo literal, chicos. Lo primero es soberanía habitacional, donde van a aprender a hacer casas con barro y con lo que nos da la tierra según el lugar en donde estemos, ¿no? Y no me refiero a casas tipo ranchos pobres, no. Hablo de casas lindas, hechas con madera, con materiales naturales, paredes que respiran, viviendas dignas, hermosas, soberanas. Y después, obviamente, aprender sobre soberanía alimentaria. Si vos no dependés del dinero para ir al súper, eso te causaría tranquilidad. Además de comer saludable, ¿no?
Entonces, ¿cómo podés producir tu alimento, ya sea que estés en el campo o en la ciudad? Tus huertas, tus semillas, reforestar suelos, crear bosques llenos de árboles frutales, plantas medicinales. Y chicos, hasta cómo conservar alimentos durante años, sin la necesidad de heladeras. Todo para que nunca dependas del dinero ni de la comida transgénica de los supermercados. Y así podamos dar un pasito más para que la humanidad deje de tener miedo creyendo que todo se compra con dinero, cuando en realidad lo que hicieron fue olvidar que todo nos lo da la tierra, ¿no? Y después, bueno, obviamente la soberanía energética, hasta que salgan y se liberen los inventos de energía libre que estuvimos hablando. Acá en esta escuelita van a aprender a usar la luz del sol y también el fuego para calentar su hogar, para cocinar, porque si usamos los elementos inteligentemente, podemos crear casas autosustentables, chicos. Yo creo que la salida está en hacer que los seres humanos entiendan cómo no depender del sistema. Entonces así no tienen miedo. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sí? Porque ahora vamos a hablar de toda la parte legal. Pero yo creo que un ser humano que tiene mínimo esto, o sea, un ser humano libre, soberano y sin miedo, es el mayor peligro que hay hoy en día para las élites de control. Y esto solamente hay que multiplicar esta información y que más humanos se enteren, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenemos todo esto y que logramos los seres humanos que no dependan del sistema, ahí tenemos que saber comunicar al sistema, por así decir. Puede ser la policía, puede ser un escrito ante un tribunal, presentar una carta, donde vos comuniques que ya no formas parte del sistema, que ya no formas parte de su jurisdicción y que sabes quién sos realmente y que tienen que respetarte. ¿Por qué? Número 1. La identidad verdadera, o sea, tu ser superior, tu ser infinito, el que está habitando este cuerpo, anula la ficción jurídica legal que es el DNI, ese nombre en mayúsculas, esa ficción jurídica de la que hablábamos. Entonces, eso, o sea, el DNI es lo que puede ser acusado y le tienen, usted tiene que pagar impuestos y tiene que hacer esto. Bueno, al DNI, no a mí, al ser vivo. ¿Sí? Jesús dijo, mi amigo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, tengo un nombre fiscal, dijo, yo soy. Esa es la declaración de identidad que ningún tribunal puede tocar. Segundo, que hay un abogado mejor. Miren, si Satanás es el fiscal, bueno, Jesús es el abogado defensor. En Juan 2:1 dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Romanos 8:33 pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y tercero, el acta fue cancelada. En Colosenses 2:14 explica que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la clavó en la cruz y ese expediente acusador fue destruido legalmente. En fin, amigos, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Y pasando en limpio, todo esto es una estafa legal. Construyeron un sistema de nombres en mayúsculas, de registros, de documentos, de identidades fiscales para poder acusarte de alguna manera y juzgarte. Pero ¿qué pasa? La ley natural que está por encima del derecho positivo, que es el que imponen los gobiernos con sus leyes, o sea, la ley original, la que viene del creador, opera sobre otra base que es el ser vivo, el que sabe quién es, el que no se identifica con ese papel, con ese pedazo de cartón que es el DNI. Y los malos no pueden hacer nada sin tu permiso. Si vos ya sabés quién sos, hablas desde esa autoridad. Y como ellos nos engañaron y ahora sabemos la verdad, hay que entender cómo la crearon a la estafa. Para salir desde ahí vos tenés que saber cómo funciona todo ese mundillo para... ¿Vieron que siempre hay un dicho que dice echa la ley, echa la trampa? Bueno, así es acá, lo mismo. Entonces, si la ley dice que vos para declarar no sé qué cosa tenés que presentar un escrito que lo tienen que notificar por correo y que no sé qué y que después ante un juez lo tiene que abrir y decir que lo recibió y no sé qué, y vos tenés que hacer todo ese circo, pero una vez que lo haces, es ok, todos fueron notificados, es válido lo que vos estás diciendo, entonces vos tenés que entender cómo funciona todo eso, ok. Yo te lo digo ahora simple para que vos entiendas. Así que ahora sí, dicho esto, quiero que hablemos sobre la ley natural versus la ley marítima. Chicos, esta es la verdad sobre nuestra verdadera identidad. La trampa inicial, las letras mayúsculas y el nacimiento ficticio.
nos hacen creer que nacemos y que cuando nacemos nos hacen un documento en letras mayúsculas donde ya por el hecho de hacerlo dan por hecho que nosotros ya le pertenecemos a ellos. Yo sé que fue medio un laberinto, pero lo vuelven a escuchar. O sea, toda la humanidad le pertenece al Vaticano por herencia y lo vamos a ir comprendiendo en este podcast. Resulta que el Estado es como un muerto, una corporación, y como corporación no tiene ningún poder sobre un ser vivo. Entonces, ¿qué tenían que hacer para poder tener poder sobre nosotros? Bueno, primero matarnos oficialmente para que nosotros entráramos dentro de su juego y estuviéramos ya por debajo de él. Porque en otros tiempos, en las leyes que regían la tierra, los malos no podían pasar por encima de nosotros. Entonces tuvieron que inventar todo este circo de que nos encontraron perdidos en el mar para registrarnos como cosas, hacer una identidad jurídica para que nosotros creamos que ellos tienen poder sobre nosotros. Pero hay leyes que están por encima y, como les vuelvo a repetir en este podcast, lo vamos a ir comprendiendo. Yo sé que esto es un tema un poco más complejo, intento hacerlo fácil, ustedes vayan poniendo pausa, lo pueden escuchar las veces que quieran, ¿sí? Y bueno, ¿cómo inventaron todo esto? Bueno, introdujeron las letras mayúsculas. Y eso resulta que nos convierte ya directamente en una entidad jurídica que tiene que pasar el resto de su vida defendiéndose y a la cual no le pertenece nada de lo que tiene, porque todo lo que le pertenece o cree que le pertenece en realidad, realmente lo está entregando en un fideicomiso al Vaticano. Y lo que hay que entender es que nosotros, los seres humanos vivos y libres, en ningún momento nacemos, entre comillas. Nosotros nos conectamos y nos desconectamos del juego. Conectarte al juego no es que te tengan que hacer un documento de identidad de la nada. O sea, conectarte al juego es empezar a jugar de nuevo, a entender quién sos. Ahora, ¿qué tiene que ver el ser vivo y libre que somos versus la ficción jurídica del DNI? ¿Cómo sería diferenciar estos dos aspectos, no? Porque nosotros somos esa alma que está metida dentro de este cuerpo, somos el ser vivo y libre, y digamos que ese ser vivo y libre no entiende mucho de letras mayúsculas ni nada de todo eso, porque esas leyes se crearon acá, fueron inventadas por el hombre, ¿no? Nosotros nacíamos libres, chicos, no teníamos que andar dándole explicaciones a nadie. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los malos? Bueno, básicamente nos meten automáticamente a todos en la trampa del documento de identidad, de ese nombre en letra mayúscula, para que a ese documento sí le puedan hacer lo que ellos quieran y hacernos creer a nosotros que nosotros somos ese DNI, cuando nosotros no somos ese DNI. Nosotros le estamos dando poder a unas letras mayúsculas inventadas por ellos, que nos dicen que ese es nuestro nombre. Y acá lo único que es esclavo de ellos es el DNI que ellos han creado, las identidades en letras mayúsculas. Eso es lo único que puede acabar yendo a la cárcel, pagando impuestos o lo que sea. Pero que le cobren al DNI, no que le cobren al ser humano. El ser humano no está en ese juego. El ser humano, como ser humano, y sobre todo el humano de alta conciencia, se rige por la ley natural, por las leyes universales, por el derecho divino, mientras que el resto de la humanidad se rige por la ley positiva, les hacen caso a los que dicen los gobiernos. El derecho que han inventado los gobiernos, que está muy por debajo de las leyes universales o el derecho natural, es el que quieren que respetemos, pero hay leyes por encima, como les digo. ¿Y qué es esto de la ley natural? Bueno, nos vamos a meter acá. Cuando hablamos de ley natural estamos hablando de las leyes originales del holograma, de esta Matrix, vamos a decir. En otros capítulos hablábamos de cómo funciona y de qué es. Bueno, en Avatar 33, chicos, ahí les enseño todo esto porque, claro, cuando vos entendés dónde estás y cómo funciona, dejás de pelearte con la materia, con el entorno, con querer salir de la Matrix, con el camino individual, todo eso es mentira. O sea, hay que entender realmente qué es lo que necesitamos entender ahora para hackear el juego. El resto es todo ego que quiere saber y entender todo. Entonces, digamos que estamos hablando de esas leyes originales de esta Matrix, de este holograma, que se quedaron muy perdidas en el tiempo porque los controladores, estas élites de control, hicieron un sistema básicamente donde nadie sabe nada, lograron construir un mundo de ignorantes. Entonces, por supuesto que no les interesa profundizar en esta famosa ley natural.
Yo cuando he hablado con gente relacionada a todo este mundillo, abogados, jueces, me dicen que la parte de la ley natural se estudia en el primer año de derecho, aprovechando el principio de la inexperiencia de la mayoría de los estudiantes, y lo pasan como muy por encima, muy rápido, y los meten muy rápidamente ya en el derecho positivo, es decir, las leyes que inventaron los gobiernos, ¿no? Que ni siquiera deberíamos estar representando ya, chicos, pero bueno, ya vamos a hablar de eso. La ley natural, que es la más básica de todas, porque es la que dice: no robarás, no robarás una vida, no robarás una inocencia y por supuesto no robarás a alguien que está como vos jugando el juego, que son estos 4 mandamientos básicos que las élites violan sistemáticamente, si se dan cuenta, porque su negocio justamente es robar energía, robar tiempo, robar libertad, robar vida. Entonces, claro, a las élites de control no les sirve porque ellos van a robar, de hecho ellos están acá robando, o sea, ellos se nutren de nuestra energía, no sé cómo explicarlo ya. Entonces lo primero que hacen es robarnos nuestra energía. Por lo tanto dice, no, dice, la ley natural no nos conviene, dice, mirá si nosotros, dice, no, acá tenemos que hacer algo, dice, muchachos, no podemos, dice, con esto. Y entonces inventan otras reglas. Y si nos ponemos un poquitito más profundos, decimos que el derecho natural en la filosofía, en el derecho como el término general, se refiere a principios universales que derivan de la naturaleza humana. Y digamos que, para sintetizar, chicos, a las élites de control, a los que hoy controlan el sistema, no les interesa que la gente sepa de este tipo de ley porque básicamente les desmontaría completamente la farsa del circo en contra de la humanidad. Entonces, ¿qué hicieron? Sustituyeron esa ley, o sea, el derecho natural, por miles y miles de leyes re difíciles de entender que nos hacen creer que son legítimas, o sea, el derecho positivo, cuando realmente son normas, leyes inventadas por ellos. A ellos se les ocurrió, dice, no, esto dice, a partir de ahora es así y usted me tiene que hacer caso a mí. Ah, sí, mire, no me diga. Claro, ¿y usted de dónde salió? Discúlpeme, a ver, yo vengo de Andrómeda a salvar el mundo. ¿Cómo que yo le tengo que pagar a quién? A ver, ¿de dónde? ¿Quién lo escribió? ¿Quién? Por favor, explíqueme. Entonces, bueno, hay que ponernos un poquito más técnicos, chicos. Yo hago esto que sea divertido y que se entienda, porque si no, es muy aburrido. Entonces, bueno, vamos a entender cómo funciona el miedo como herramienta de control que utilizan, porque hay que entendernos y hay que conocernos. ¿Cuál era el miedo original del ser humano? Bueno, antes el ser humano no le tenía miedo a la muerte. Sabía que morir era como parte del ciclo, como terminar un nivel del videojuego y empezar otro, ¿no? Entonces, si se termina un nivel, bueno, sabía que eso era como una desconexión del cuerpo, pero que la conciencia siempre sigue. Ahora ya sabemos que el alma siempre vuelve. Ya hay muchos hermagos que recuerdan otras vidas, que saben que están viajando en el tiempo o algo así. Entonces, imagínate que estamos jugando un videojuego y tu personaje se muere. Vos como jugador, ¿tenés miedo? No, ¿sabés qué? Solamente perdiste una partida. Apagás la consola, la volvés a prender, empezás de nuevo. Así son las cosas allá afuera. Acá como que estás en vivo y en directo en primera persona y como que se siente todo un montón, ¿viste? Si no, la muerte, no, esto, no, lo otro. Pero en realidad eso es lo que los seres humanos entendíamos antes por muerte. O sea, era como soltar el avatar, desconectarse, no morir realmente. El alma es infinita, chicos. Siempre estamos de regreso, o no sé si siempre, pero bueno, podemos volver cuando queremos. Existen muchas tribus indígenas que conservan esta cultura. Cuando alguien siente que ya está llegando su momento, que está por irse, según los síntomas, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, es irse a una montaña o a una cueva o abajo de un árbol quizás, y se dejan desconectar plácidamente, sin drama, sin terror, sin aferrarse. Porque lo toman así, saben que usamos avatars en ciertos momentos, vamos, venimos. Y sí, el desapego es muy loco, ¿no? Pero existen esos niveles. Entonces, bueno, lo que hay que entender en este punto es que en realidad el verdadero miedo del ser humano primitivo no era el miedo a la muerte. Ya sabíamos que veníamos a encarnar y nos íbamos y que había ciclos, porque todo está diseñado así para algo, para no recordar la vida anterior y todo eso. Justamente de eso se trata, ¿no? Como que volvemos a empezar cada vida, pero en realidad nos quedamos con la sabiduría de las vidas anteriores, aunque no nos demos cuenta. Y al principio de todo, y desde siempre el verdadero miedo del ser humano primitivo siempre fue
el miedo a la naturaleza. Por ejemplo, a las tormentas, a los terremotos, a los animales salvajes, cosas que no podíamos controlar. Por eso, para nosotros en los primeros tiempos estar solos era sinónimo de morir. Por eso evitamos la soledad, queríamos estar acompañados, porque cualquier cosa nos podía pasar. En cambio, si estábamos en tribu, no. Entonces, ese miedo a la soledad, porque estar solo es igual a morirte. Entonces, ese miedo quedó como instalado, ¿no?, en el inconsciente colectivo de la humanidad. Piensen que cuando los malos, los reptilianos, draconianos que llegaron en Lemuria, aquella primera vez, vamos a decir, lo que hicieron fue aprovechar ese miedo original que tenían los seres de la Tierra a la naturaleza y usaron ese miedo como para redirigirlo hacia ellos. Es decir, nos enseñaron a tenerles miedo a ellos en lugar de tenerle miedo a la naturaleza, por ejemplo. Ellos le tienen miedo a la naturaleza, por eso crean búnkeres y todo, y nosotros teniéndoles miedo a ellos, ilusoriamente. Y vos decís, bueno, Pauli, y bueno, pero ¿para qué sirve ese miedo? ¿Por qué hacen eso? Bueno, primero para dominarnos en esta realidad, porque ellos necesitan que tengamos terror a la muerte y al paso del tiempo como cosa inevitable. Y así nos la pasemos consumiendo cosas que supuestamente eviten o retrasen ese momento en que nos tengamos que desconectar. Estas élites de control lo que hicieron fue invertir todo este conocimiento y nos hicieron creer que morir es lo peor que nos puede pasar. Y ahora te incitan a hacer cualquier cosa absurda con tal de que creas que algo te va a salvar de la muerte o del paso del tiempo. Hay gente con terror a envejecer, a morir, realmente lo digo. Por eso en el 2020, por ejemplo, la gente o la mayoría de los seres del mundo aceptaron los encierros, las vacunas experimentales, las multas, los barbijos, todo, por miedo a morir. Y ellos hasta entregan niños y se los comen y hacen sacrificios para ese Dios que hablábamos al principio, para servir a ese Dios que supuestamente les da juventud eterna, y tenemos miles de casos y todos los experimentos que hay en los archivos de Epstein, donde les dicen que para revertir el envejecimiento tienen que tomar sangre de niños, y ya sabemos lo que hacen. Qué terrible, chicos, qué terrible, qué terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Este miedo a estas élites hace que el ser humano sea sumiso, tan sumiso que hoy no podemos ni movernos sin que nos digan que algo es ilegal, que querés ir a otro país, que deme el pasaporte. Pero ¿saben cuál es la clave, chicos, de la salida? ¿Cómo va a ser ilegal algo para un ser humano real? A ver, explíquenme eso. Lo ilegal es para la ficción jurídica del DNI, creada por ellos. A un ser humano vivo y libre y real, de carne y hueso, no debería poder hacer nada ilegal, porque no estamos dentro de su jurisdicción, no es compatible, ¿se entiende? Estamos habitando leyes distintas. Y ellos lo saben, los gobiernos saben esto, porque la ilegalidad solo aplica a los muertos jurídicos, es decir, a los DNI, a las personas que figuran ahí, a esos, pero no al ser vivo y libre. Pero como la mayoría creen que son ese DNI, entonces aceptan las reglas. Ahora, ¿qué es esto de la ley marítima y el origen de la ley marítima? Sí, por un lado ya vimos lo que era el derecho natural, ahora vamos a ver lo que es la ley marítima. Bueno, miren, yo les conté en el episodio anterior que no sabíamos lo que pasó en el año 0, 100, 200, 300, no sabemos ni lo que pasó 15.000 años antes de Cristo, ni no sabe lo que pasó de Lemuria hasta acá, un misterio todo. Más o menos fuimos poniendo etapas, pero vaya uno a saber, ¿no? Realmente todos los años que nos perdimos ahí, que uno nunca sabe. Pero bueno, parece que en el año 1302, estamos hablando de 1302, o sea, no hace tanto, el Papa Bonifacio VIII dictó la bula Unam Sanctam, así se llamó. Yo les estoy dando los datos para que ustedes investiguen. Que básicamente las bulas papales son registros que ellos hacen dictando las leyes, para que se entienda fácil y rápido, ¿no? Alguno que me va a escuchar que sabe de leyes va a decir, esta piba es una ignorante, pero yo intento explicar de la forma que en general se pueda entender más sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, el Papa Bonifacio,
lo que hizo fue comparó a la iglesia con el arca de Noé y declaró que fuera de ella no había salvación, afirmando así que el poder papal estaba por encima de cualquier rey o gobierno. Y entonces, a partir de esa metáfora bíblica, ciertas corrientes soberanistas construyeron una interpretación legal que no está en el texto original, ¿ok? Y esto es lo que quiero que entiendan, porque hoy estamos hablando de que sí, nos encontraron después del diluvio universal y que entonces nos declararon cosas, sí. Pero ¿de dónde sale todo eso? Bueno, de que en 1300 este señor hizo una interpretación y comparó ciertos escritos con el arca de Noé y vio todas las similitudes, si vos decís, como compartíamos al principio, ¿no? ¿Cuántas coincidencias hacen que esto deje de ser una coincidencia? Porque ya sabemos que lo simbólico para ellos es sumamente importante. De hecho, así es que nos dicen todo en la cara. Entonces, antes de contarles esta interpretación de cómo construyeron esta estafa ficticia, quiero aclarar que justamente es muy importante la simbología y que vivimos rodeados de simbología y que hoy aceptamos cosas que creemos que son normales porque las venimos viendo y repitiendo a lo largo del tiempo en un montón de marcas, cosas que vemos constantemente sin darnos cuenta. Por eso yo creo que esto tiene mucho sentido. Estas corrientes soberanistas interpretan que el Papa, cuando dijo que todo quedó bajo el agua, excepto el arca de Noé, en realidad estableció que toda la humanidad quedó sometida a la ley marítima. ¿Y qué es eso de la ley marítima? Bueno, una ficción jurídica donde el Vaticano se convierte en el propietario legal de todas las personas. Y bueno, esto suena fuerte, pero bueno, escuchen bien. Fíjense que según esta teoría, cuando nosotros nacemos, salimos del vientre de nuestra madre, que está lleno de líquido amniótico, o sea, salimos del agua. ¿Y qué hace el sistema? Nos trata como si fuéramos náufragos perdidos en el mar después del diluvio universal. Y ahí es donde entra el Estado. Ellos se ponen el traje de rescatadores, nos encuentran, nos salvan del agua y lo primero que hacen es sacarnos sangre del cordón umbilical. ¿Y con qué fin? Bueno, para marcar simbólicamente nuestra muerte legal. Porque según su lógica, si naciste del agua, estás bajo la ley del mar. Y bajo esa ley, vos no sos un ser vivo, sos un ahogado, una propiedad que ellos pueden reclamar. Y entonces te registran. ¿Y cómo te inscriben? Con un nombre en mayúsculas. Ese nombre que termina en tu documento de identidad. Ese no sos vos. Esa es la ficción jurídica para que vos juegues su juego engañado sin tu consentimiento. Y ahí ya te declaran oficialmente ahogado para tener el derecho legal de quedarse con vos como si fueras un objeto perdido. ¿Y qué más hacen? Bueno, simulan un anuncio de rescate marítimo. Esto es tremendo. Así como cuando alguien encuentra algo en el mar y dice, bueno, esto me pertenece si nadie lo reclama en 21 días. Bueno, ellos hacen lo mismo con tu identidad. Durante 21 días, si nadie reclama tu propiedad legal, dicen, bueno, listo, esto me pertenece. ¿Y quién va a reclamar? ¿Tus papás? Si ellos no saben ni este juego. Ellos mismos quieren registrarte y que vos tengas tu documento y encima festejan. Entonces, como los padres obviamente no van a reclamar la propiedad legal del niño, solamente lo crían, pero no pueden poseerlo jurídicamente. El Estado se queda con esa posesión legal y les otorga a los padres una tutela, vamos a decir. Y eso es lo que les da permiso para mantenerlo, cuidarlo, pero sin ser los dueños reales de su identidad legal. Los padres son solo cuidadores, no propietarios. Y ahora viene lo más tremendo. El ser humano real, vivo de carne y hueso, queda completamente separado de su identidad original como ser humano vivo y libre. Y entonces, claro, ahora la ficción jurídica, el muerto jurídico, es al que le van a poder aplicar durante toda su vida impuestos, deudas, leyes, multas, embargos, y hasta se nos puede vender como una acción en Wall Street, y no estoy exagerando. A nosotros, el ser vivo, chicos, no nos pueden tocar. El problema es que muchos confunden que somos ese DNI, ese nombre en mayúsculas. Por eso pagan, por eso tienen miedo al gobierno, por eso obedecen,
Pero la buena noticia es esta, chicos, y es que el ser vivo, si aprende quién es realmente y cómo comunicarlo, no tiene por qué someterse al sistema. Ya les decía anteriormente, aprendamos a no depender del sistema y aprendamos a hablar, a comunicar, a entender realmente quiénes somos, ¿ok? Es porque, miren amigos, esto es un sistema que está perfectamente diseñado para que nosotros no seamos dueños de nosotros mismos. Y todo esto comienza con esa metáfora del arca de Noé, con el diluvio universal, con el agua, con el Papa en 1302, que decidió que de repente ya éramos suyos, pero resulta que hubo 3 bulas papales, así se les llama, que como les decía son como leyes que ellos determinan y eran como se decían las leyes en ese momento, ¿viste? Entonces dice, ahora tal decide y ahora se cumple. Bueno, eso eran las bulas papales. Y ustedes dirán, Pauli, vos estás completamente loca, ¿no? Les juro. Miren, ellos necesitaban hacer creer a la humanidad que tenían poder sobre nosotros, porque ese poder les iba a permitir hacer las barbaridades que están haciendo con los seres humanos. Entonces, para empezar, tenían que crear las bulas papales con las cuales a la humanidad se le quitó todo lo que tenía, incluida su conciencia. A través de 3 bulas que son las que más se mencionan, que fueron hechas también por 3 papas distintos, ahí es donde se distorsionó completamente todo. Con la primera nos quitaron las posesiones, con la segunda nos quitaron la conciencia y la conexión con el humano de alta conciencia que somos, y con la tercera, digamos que proclamaron que todo lo que ellos ya poseen lo van a poseer hereditariamente de papa en papa, con lo cual toda la humanidad le pertenece al Vaticano por herencia. Imagínense, chicos. Y ustedes dicen, pero Pauli, ¿cómo nos dijeron eso en la cara? Y nadie hizo nada y nadie se dio cuenta. No, claro, porque como les digo, todo esto es simbólico, no es que ellos te lo dicen así en la cara. Entonces, para entender esto estén atentos porque fíjense cómo una vez más la clave está en lo simbólico, no en lo literal, como siempre fue en toda la historia. Claramente ningún papa va a escribir en una bula, declaramos que todos los humanos pasan a ser de nuestra propiedad personal. Y no, chicos, no funciona así. El control nunca se ejerce de manera explícita. Se disfraza, se esconde detrás de teología, de lenguaje jurídico, que es lo que nunca nadie entiende, de metáforas bíblicas, que para los jugadores más entrenados saben que lo que se ve a simple vista es algo muy diferente a lo que aparenta ser. No todo lo que parece ser es lo que es, chicos. Por eso hay que leer entre líneas y hay que entender el lenguaje simbólico. Escuchen la primer gula, ¿sí? Esta es la famosa que les mencioné anteriormente, que se la puede encontrar como la Unam Sanctam de 1302. Que es el poder disfrazado de teología. Vamos a analizar el texto real de la bula de este señor Bonifacio VIII. Lo que dice literalmente es lo siguiente. Una fue en tiempo del diluvio el arca de Noé que prefiguraba a la única iglesia, la cual terminaba en un codo, tuvo un solo gobernador y director, Noé, fuera de la cual leemos que todo lo que existía sobre la tierra fue destruido. Bueno, ¿esto qué significa simbólicamente? Qué difíciles que eran los textos, chicos. Menos mal que estoy yo traduciendo porque ni yo lo entendí. Menos mal que ya lo tengo todo escrito, porque acá está la clave. No dice el Vaticano es dueño de los humanos. No. Dice algo mucho más sutil, pero igual de poderoso. Mira, lo que aparenta decir versus lo que realmente establece, ¿no? Por eso yo les digo, el arca es la iglesia, entonces todo el que quiera salvarse tiene que estar dentro de la iglesia. Fuera del arca todo fue destruido, fuera de la iglesia no hay existencia válida. Fíjense cómo esto fue forjando las creencias que ya vemos a nivel mundial, ¿no? La religión es tremendo, uno habla de religión y aparecen infinitos puntos de vista, barreras, tremendo, ¿no? Después dice un solo gobernador, Noé, y acá en la iglesia, digamos, el papa es el único que manda. ¿Cuál es la traducción simbólica, chicos? Si vos nacés fuera del arca, es decir, sin el bautismo, sin el registro eclesiástico, sin la bendición del sistema, por así decir, entonces legalmente no existís. Sos un ahogado, un náufrago, alguien que el sistema puede rescatar y convertir en propiedad. Entonces no es que te lo están diciendo en la cara, pero la escritura está ahí. Como les digo, hay una segunda gula
que la pueden encontrar como Romanus Pontifex en 1455, que es la famosa esclavitud disfrazada de evangelización. Ahora vamos a mirar esta bula que fue hecha por Nicolás V, y esto es un poco más claro porque lo que dice literalmente dice: otorgamos al rey Alfonso de Portugal amplia facultad para invadir, buscar, capturar, someter y subyugar a todos los sarracenos y paganos y enemigos de Cristo y sus reinos, ducados, principados, dominios, posesiones y bienes muebles e inmuebles, y reducir sus personas a perpetua esclavitud y aplicar y apropiarse para sí sus sucesores los reinos, ducados, condados, principados, dominios, posesiones y bienes. Eso es lo que dice. Como por segunda vez nadie entendió nada, lo que significa simbólicamente es lo siguiente, chicos. Fíjense la estructura. ¿Vieron qué difícil aparte? ¿Por qué escribían tan complicado, boludo? Che, ¿no estaba Pauli Rinaldi en esos tiempos encarnada? ¿Qué carajo pasó? Bueno, chicos, es un chiste. Primero, vamos a analizar esto. Primero, los declaran enemigos de Cristo. Eso los descalifica como seres humanos con derechos, ¿no? Luego autorizan capturarlos y someterlos. Eso los convierte en propiedad. Y finalmente los reducen a perpetua esclavitud. Y eso los convierte en mercancía. Pero ojo, porque esta bula no se aplicaba solamente a africanos o musulmanes. Estableció un principio legal que después se va a aplicar a cualquiera que el sistema quisiera controlar. O sea, primero te deshumanizan, te declaran pagano, enemigo, ahogado y luego te convierten en una propiedad. ¿Sí? Y esto es básicamente lo que pasa con el DNI. Primero te declaran muerto jurídico, te sacan la sangre, te marcan, luego te registran con un nombre en mayúsculas, te convierten en una entidad jurídica y finalmente te pueden vender como una acción en Wall Street. El patrón es exactamente el mismo, ¿se dan cuenta? O sea, es loco pero a la vez no. Tiene todo el sentido del mundo. Y después tenemos la tercer bula, que es Inter Caetera en 1493, que es el reparto del mundo disfrazado de evangelización. Esta bula fue realizada por Alejandro VI y es famosa por dividir el mundo entre España y Portugal. Fíjense que no es de hace tanto, ¿sí? Todo empezó en 1300, 1400. Lo que dice literalmente es: donamos, concedemos y asignamos a vosotros y a vuestros herederos y sucesores todas las islas y tierras firmes, descubiertas y por descubrir hacia el occidente y mediodía. Estábamos todos locos, ¿qué les pasaba? Esa sí la entendí, pero estamos todos completamente locos. Entonces, lo que significa simbólicamente esto, y acá está la joya, chicos, esto es más claro, échale agua. El Papa no dice, les regalo el mundo porque soy el dueño, dice, traza una línea imaginaria a 100 leguas de las Azores. Todo lo que esté al oeste de esa línea es de España, todo lo que esté al este es de Portugal, dice. Ahora, yo me pregunto, ¿qué poder tiene el Papa para regalar tierras que no son suyas? ¿A quién? ¿Cómo? Señor, y usted muéstreme, ¿quién le dio las tierras? A ver, ¿quién le dijo? Dios le dice, no, mire, al Papa le pertenece, dice, usted puede repartirla. No, dice, vamos a hacer guerras por tierras, dicen los gobiernos, ¿viste? No, dice, porque entonces vamos a conquistar las Islas Malvinas. Como si fuera de ellos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? No nos llevamos nada. Ninguno. Todos nos vamos al final. Entonces, esa es la pregunta clave. El hecho de que nadie lo cuestionara demuestra que todos aceptaban que el Papa tenía autoridad para disponer de territorios y de personas como si fueran propiedad suya. No te lo están diciendo explícitamente, pero el acto mismo de regalar tierras que no les pertenecían implica que se consideraban dueños de todo. Bueno, ya lo venimos viendo, ustedes ya vienen de los episodios donde vinieron ahí a hacerse los dioses y nosotros los esclavos, y entonces nosotros ya la tenemos clara, amigos. El patrón que se repite es el mismo, chicos. El simbolismo más la legalidad igual control.
Y analizando estas bulas, lo que encontré fue un patrón sistemático, ¿sí? En la primera, en la de 1302, lo que dice exactamente es: fuera del arca no hay salvación. Y lo que establece implícitamente es: si estás fuera del sistema, no existís legalmente, claramente. Después, en la de 1455, en la segunda, dice explícitamente: pueden reducir paganos a esclavitud perpetua. Pueden reducir paganos a esclavitud perpetua. ¿Vos entendés lo que está diciendo? Lo que establece implícitamente es que los no registrados pueden ser tratados como propiedad. Y en la tercer bula, que era la de 1493, dice: donamos las tierras descubiertas. Pero, señor, estamos todos locos. ¿Qué es lo que establece implícitamente? Que el Vaticano es el dueño de todo y puede disponer de todo eso. ¿Y cómo es que se conecta todo esto con el DNI y el nacimiento?, dirán ustedes. Bueno, fíjense la secuencia. En la primera se establece que fuera del sistema no hay existencia válida, o sea, sos un náufrago, un ahogado. En la segunda bula dice que los no registrados pueden ser reducidos a esclavitud, o sea, sos propiedad de alguien. Y en la tercera se establece que el Vaticano tiene autoridad para disponer de todo, o sea, sos mercancía. Entonces, cuando nacés, el sistema aplica exactamente esta misma lógica. Primero, presta atención a esto, porque esto es una locura. Por eso te lo repito. Primero, te sacan del agua, que es el líquido amniótico, es decir, que vos sos un náufrago como los del diluvio. ¿Sí? Ahí ya tenemos la primera coincidencia. Después te extraen sangre y te registran, o sea, te convierten en propiedad legal, como los paganos de la segunda bula, ¿se acuerdan? La de Romanus Pontifex. Bueno. Y tercero, te asignan un nombre en mayúsculas, te convierten en una acción que pueden vender, como las tierras, ¿sí? de la tercera bula, las de Intercaetera. Chicos, por eso obviamente no nos lo van a decir en la cara. Ningún documento papal dice: los humanos son nuestra propiedad. Bueno, eso obviamente sería muy obvio, ¿no? La gente ya se rebelaría. Pero el sistema simbólico legal que construyeron con estas bulas establece exactamente eso. Y esta es la estafa legal. Por eso el DNI está en mayúsculas. Por eso te piden identificarte. Por eso cuando no tenés documento no existís para ellos. Porque para su sistema el ser vivo no importa. Solamente importa el muerto jurídico, el DNI, el nombre en mayúsculas. Eso que ellos crearon. Ahora, quiero que entendamos cómo funciona este sistema, que ya un poquito hablamos en el episodio 5 sobre los 3 poderes mundiales. Así que según esta visión, el mundo no está gobernado por los presidentes, por los primeros ministros o reyes que vemos en la tele, chicos. Eso es todo una cortina de humo, eso es como toda la parte externa, lo que nos quieren mostrar. Esos son solamente empleados, la cara visible. El verdadero poder está concentrado en 3 ciudades que representan 3 tipos de control diferentes en el mundo. Porque ¿cómo hacen para controlar el mundo? Vieron que hasta el Imperio Romano cayó porque no podían controlarlo. Necesitaban un montón de dinero para financiar tanto control. Entonces tenemos por un lado el poder como legislativo del mundo, que lo controlan en Estados Unidos, en Washington, ¿sí? Que básicamente ahí controlan las leyes, la política, la guerra. ¿Y cómo se ejerce? Bueno, a través del Congreso, la Casa Blanca, el Pentágono, la OTAN, el FMI, el Banco Mundial y todos esos organismos que les digo que son como la fachada, la cara visible de todo este sistema nefasto. Después tenemos el poder económico, que lo manejan desde la City de Londres, desde el Reino Unido, ¿sí? Que ahí manejan todo lo que es la banca, el dinero, los mercados financieros, la bolsa de valores. Bueno, ¿cómo se ejerce así, chicos? Los mercados financieros, la bolsa de valores, el Banco de Inglaterra, los fondos de inversión, los seguros, toda esa estafa, todo lo que tiene que ver con la economía, está manejada desde ahí. Y después tenemos el tercer poder, que es el espiritual, el religioso, ¿sí? Que se ejerce desde la ciudad de Roma, en Italia, el Vaticano, ¿sí? Que desde ahí controlan la conciencia, la fe, la moral, ¿no? Toda esta parte. Y se ejerce a través de la Iglesia Católica, las órdenes religiosas, el control de los calendarios, las festividades, bueno, todo eso que la gente sigue sin cuestionar, como decimos siempre.
Y bueno, amigos, ¿cómo se conectan entonces estos tres poderes? Bueno, no actúan por separado, trabajan en equipo. Son como tres socios que se reparten el negocio del control mundial. Primero tenemos el Vaticano, que pone la autoridad espiritual. Te dice que está bien, que está mal, controla tu conciencia desde chico, desde chica. Te hacen creer que hay un orden divino que debes obedecer. Bueno, desde ahí crearon también la famosa New Age. Ya después voy a hacer un video hablando de la New Age porque es bastante lo que se distorsionó respecto a lo que es la espiritualidad original y la unión entre seres humanos y ver con los ojos de Dios y cooperar en vez de competir y ser hermandad. Pero bueno, ahí dicen que cada uno nos salvamos solos porque ellos saben que la única forma que tenemos de ganar es unidos, entonces nos quieren separados, pero ya se les terminó. Después tenemos en Washington, donde ponen las leyes y armas, y entonces ellos digamos que tienen ese poder. Si hay algún país que no obedece voluntariamente, los fuerzan con decretos, con policías, con jueces, y si hace falta con bombas, con ejército. Ya estamos viendo en Medio Oriente, ¿no? Ellos, viste, resuelven todos los tiros. Dice, no, dice, si este no me hace caso, ya sabes, dice. Y entonces ahí andan supuestamente, porque eso es lo que nos muestran. Yo creo que de fondo se está librando otro tipo de batalla que no tiene que ver con lo que nos muestran en la superficie. Y después tenemos, como les decía recién, la City de Londres, que pone el dinero, ¿no? Entonces financian lo que necesitan para que este engranaje funcione. Entonces, ¿de dónde sacan el dinero? Bueno, ellos saben bien, te convierten en un número, en un crédito, en una deuda, en una acción, te meten en el sistema financiero del que no puedes salir y encima vos ni sabes cómo funciona. ¿Y qué significa esto de que nos meten en la bolsa de Wall Street y nos venden como acciones? Bueno, acá viene la parte más fuerte. Según esta teoría, cuando vos nacés y te registran con un nombre en mayúsculas y te dan el famoso DNI, la partida de nacimiento, ese nombre no es solamente un número identificador, es un activo financiero. ¿Y cómo funciona? Bueno, al nacer, el Estado te asigna un valor monetario y ese valor puede ser tu peso en oro, como se medía antiguamente, o el cálculo de todo lo que vas a pagar o a producir en impuestos o en lo que compres y vendas durante toda tu vida útil, tu vida económicamente activa se llama. Entonces, ese valor, por cada nuevo bebé que nace, se convierte en un bono, en un título de deuda, una acción. Tu nombre en mayúsculas es como un papel que cotiza en bolsa. Y esa acción, o sea, tu identidad legal, puede ser comprada y vendida por grandes corporaciones. Debe haber un papel ahí que está registrado que dice que vos sos propiedad de alguien o como sea. Entonces, por ahí tu nombre puede pertenecer a Microsoft o a Coca-Cola o a la empresa que en ese momento te haya comprado, andás a ver, ¿no? ¿Qué significa esto, chicos? Que cuando una empresa como Microsoft compra deuda pública, o sea, fondos de inversión, indirectamente está comprando bonos que están respaldados por la deuda de los ciudadanos, o sea, por tu deuda, o sea, por tu nombre. Legalmente, durante el tiempo que esa empresa tenga esos bonos, posee una parte de tu identidad financiera. Y vos ni lo sabés. ¿Y qué significa esto de que papá y mamá usan su marca registrada para que vos seas una empresa? Bueno, acá hay otra capa de simbolismo legal. Yo les juro que veo la trampa en todo y cada día tengo menos ganas de usar todo este sistema. Cuando vos nacés, tus papás tienen un apellido, ¿no? Y ese apellido, según esta teoría, funciona como una marca registrada. Entonces, cuando te lo ponen a vos, están firmando tu identidad con su marca. O sea, vos te convertís en un subproducto de esa marca. Entonces, el apellido no es solamente un nombre, es un registro comercial. Por eso, cuando vos te presentás y decís, soy Juan Pérez Gómez, Pérez es la marca del papá y Gómez es la marca de la mamá. Vos sos el producto de la unión de esas dos marcas. Y como sos un producto, puede ser comprado y vendido como mercancía. Igual si nos metemos, inclusive en los temas esotéricos, inclusive el bautismo, dicen que siempre hay un reptil ahí al lado, porque las iglesias, chicos, todo lo que hicieron, todo lo que satanizaron el mundo es terrible. Y la simbología es algo tan sutil, pero que lo hacen tanto en todo el tiempo, en todo momento, que esto para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Esto es una estafa y lo sabemos. Entonces, si nos ponemos a hablar, tipo, todo tiene una trampa. A ellos les conviene gente registrada. Entonces,
¿Cómo relaciono esto con lo del DNI? Bueno, que el ser humano real, o sea, vos de carne y hueso con conciencia, nace libre. El Estado crea una ficción legal, o sea, el DNI, con tu nombre en mayúsculas, que es Juan Pérez Gómez. Y ese Juan Pérez Gómez es un muerto jurídico, una ficción. Y ese hombre ficticio es el que tiene el DNI, el quit, la cuenta bancaria, las deudas, los impuestos. Esa identidad ficticia es la que puede ser vendida como acción en Wall Street. Vos, el ser vivo, no apareces en ningún lado del sistema. Solamente existe ese DNI. Y como la mayoría creen sin cuestionar que son ese DNI, terminan pagando sus deudas y yendo presos por sus delitos. ¿Sí? Y fíjense que yo acá les voy a mencionar cómo es el orden jerárquico de las leyes. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué está por encima? ¿Qué está por abajo? Miren, si nosotros nos vamos al inicio de todo, tenemos el derecho divino, ¿sí? Que es el más alto de todos, que es el principio supremo que sostiene todo lo que existe, la autoridad que emana del orden eterno de la creación y de la conciencia superior, está por encima de cualquier sistema humano o cultural. ¿Cómo se entiende fácil, chicos? Es una ley que no cambia nunca, no la crea ningún gobierno, es el orden absoluto de la existencia y tu conexión directa con ese origen superior. Pero bueno, estamos como en lo supremo, vamos a ir un poquito más acá, algo más palpable. ¿Qué le sigue? Las leyes universales, que son básicamente los principios que rigen el funcionamiento del universo y de la realidad. Por ejemplo, la causa y efecto, la polaridad, la correspondencia, la vibración. Son las reglas que operan siempre, aunque nadie las vote ni las conozca, funcionan igual para todos. Yo esto se los cuento en Avatar 33, mi audiolibro, que les vuelvo a decir, chicos, inviertan los $47, ahora está 47, después estará 66. La idea es que esto es algo maravilloso que te enseña a jugar el juego y a entender cómo funcionan las reglas de esta realidad, que más allá que el gobierno no las haya creado, es cómo funciona todo. Acá hoy justamente hablábamos de que hay muchos seres que se rigen, que dicen, no, porque vos pecaste. No hay pecado, o sea, uno experimenta y según cómo reflexiones, vos tomás una decisión, decidís matar o violar, reflexionarás y en la próxima vida no lo harás o te darás cuenta o lo que sea, pero todo el tiempo es experimentar para aprender y obviamente que arrepentirte y arreglar eso implica justamente un aprendizaje para el alma, ¿se entiende? Entonces siempre hay efectos para las causas, ¿sí? Esto funciona así, siempre en todo el mundo es algo que nadie puede deshacer ni decir que no es así. Entonces si vos te regís por estas reglas, co-creás con el universo constantemente porque lo que haces es manipular tu energía para crear lo que vos querés. Y te basás en cómo funcionan las leyes universales y eso es lo que verdaderamente funciona. Entonces, por más que el mundo esté mal, que no haya dinero, vos puedes tener dinero, vos puedes tener agua, vos puedes tener todo lo que requieras, porque literalmente vos podés afectar tu realidad entendiendo las leyes universales. Y esto es así, somos así de poderosos. Después, debajo de las leyes universales tenemos el famoso derecho natural del que ya estuvimos hablando, que son derechos que existen por el simple hecho de ser un ser humano, independientemente de lo que diga un gobierno. Esto está antes, digamos, de los gobiernos, ¿no? Es como que cualquier ser humano en la historia venía y ¿qué existía? Un derecho natural. Si sos un ser vivo, hay que respetar la vida, no se puede andar matando ni robando. Son derechos que nadie debería poder quitarnos. La vida, la libertad, la propiedad, la integridad. No depende de una ley escrita, es algo obvio. Tipo, nacés y existís en este planeta, nadie tiene por qué matarte, violarte, nada. Y después, por abajo de todo, ahí está el derecho de los gobiernos, que es el famoso derecho positivo, que son las leyes escritas por los estados, por los gobiernos, por los sistemas jurídicos, que cambian según el país, la época, el tiempo. Y ¿cómo se entiende fácil? Bueno, es esto, son el conjunto de reglas, las leyes, ahí tenés algunas constituciones escritas. Son reglas que imponen los gobiernos, que si vivís en un país estás bajo esas normas, aunque no estés de acuerdo, porque las tenés que respetar porque vivís ahí. Y si no querés estar ahí, ¿qué haces? Bueno, ahí ya te digo que tenemos otras interjurisdicciones, se les llama, para ir a reclamar, que son estas otras leyes, estos otros derechos que están por encima. Entonces, ¿cómo podemos ganar sin entrar a pelear en el juego, ¿no? Entonces,
Vamos a reinterpretar todo desde la simbología, que es el verdadero lenguaje de este poder oculto, ¿no? Porque fíjense que hasta los juzgados, muchos dicen que tienen forma de barco. Y esto no es un accidente. La arquitectura de los tribunales, especialmente en la tradición anglosajona, está cargada de simbolismo naval. Y así siempre. Piso, adornos, todo tiene una explicación, un para qué, un por qué lo usan. Fíjense que lo primero que se destaca es que el juez se sienta en un lugar elevado, como el capitán en el puente de un barco, ¿sí? Después, los abogados están abajo, como si fueran la tripulación. Las partes están a bordo, sometidas a la jurisdicción marítima, y el tribunal se llama corte, que viene de court, que viene de cohorte, con H en el medio, sería C-O-H-O-R-T-E, cohorte, pero también evoca a la cubierta de un barco, y eso no es casualidad, chicos, es la representación física de que entraste en un sistema que no es el tuyo. El barco es el sistema legal artificial. Entonces, fuera del barco estás en tierra firme, la ley natural. Dentro del barco jugás sus reglas. ¿Se entiende el simbolismo? En realidad, la ley marítima la usan como un símbolo de control. Fíjense que el juicio se hace bajo ley marítima, no se refiere al código de navegación real. Se refiere a que el agua simboliza el caos, lo que necesita ser domado. El barco simboliza la estructura, la jerarquía, el control. El capitán simboliza la autoridad que impone orden sobre el caos. El sistema lo que hace es meternos en un barco, que es el famoso tribunal, y te dice, ahora estás bajo mi jurisdicción y acá mando yo. ¿Se entiende? Yo espero que se entienda cómo fue la estafa, chicos, y toda la parte esta de la simbología. Pero el truco está en que nosotros nunca subimos voluntariamente, nos mintieron cuando nacimos, nos registraron, nos dieron un nombre en mayúsculas, y ese nombre, esa ficción, es la que ellos pueden juzgar, pero al ser vivo no, como dijimos. Un muerto no puede juzgar a un vivo. Y esto es una joyita simbólica, chicos, literal. ¿Qué significa realmente? Bueno, el juez no es una persona, es un rol, ¿ok? Cuando se viste la toga, deja de ser Juan Pérez, el ser vivo, y se convierte en su señoría, una función del sistema. Ese rol es un muerto, porque no tiene vida propia, solo existe dentro del juego legal. El DNI, que es el nombre en mayúsculas, es el muerto que ellos crearon. Ese muerto sí puede ser juzgado por otro muerto que es el juez, pero vos, el ser vivo, no apareces en ningún papel. No tenés DNI, no tenés expediente, no tenés historial crediticio, no tenés deudas, no existís para su sistema. Entonces, cuando el juez te pregunta cómo se declara, lo que realmente está preguntando es, ¿vas a jugar mi juego? ¿Vas a aceptar que sos este muerto? Entonces, si vos respondés inocente o culpable, estás diciendo, sí, acepto que soy ese muerto, juzgame. Pero si no respondes, estás diciendo, yo no soy ese muerto, no tengo nada que hacer acá. Simbólicamente el juez no puede hacer nada porque no tiene a quién juzgar. Lo único que podría juzgar era al muerto, no a vos, el ser humano vivo y libre. Entonces, no significa que si vos no respondés vas a ganar. Esto literalmente es cuestión de meternos a estudiar, chicos. Yo estoy en este camino. Hay gente que dice que si no pisás el juzgado, no aceptás su jurisdicción, como que ellos no te pueden mandar. Pero no significa que físicamente no entres, significa que no aceptes su jurisdicción, que no firmes nada, que no te identifiques con el nombre en mayúsculas. No digas, yo fulano de tal acepto ser juzgado, o yo Paula Rinaldi. No, porque yo soy la administradora de esa representación ficticia, porque en realidad eso no soy yo. El juzgado es como un templo del sistema. Cada vez que entras estás haciendo una ofrenda, tu energía, tu tiempo, tu miedo, tu sumisión, porque acá lo que cuenta es todo lo simbólico. Miren, les voy a decir el significado literal y el significado simbólico de algunas cuestiones, como por ejemplo el juzgado, ¿no? El juzgado es básicamente un edificio donde se aplica la ley, pero en el significado simbólico es un barco, una trampa, un templo de control. Si nos vamos a la figura del juez, es un funcionario que dicta sentencias, ¿no?
Pero en el significado simbólico es un muerto que solo puede juzgar a otros muertos. Si vamos a la figura del DNI, del documento de identidad, es un documento de identificación en el significado literal, pero si vamos al significado simbólico, es el nombre del muerto que ellos crearon. Ahora, si vamos a la figura del juicio, es un proceso legal para resolver conflictos, pero en realidad, en el sentido simbólico, es un ritual donde te piden que aceptes ser el muerto. Cuando el juez te dice, ¿cómo se declara? Y bueno, en el sentido literal es una pregunta procesal, pero en realidad en el sentido simbólico es una invitación para entrar en el juego. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, si vos no respondés, eso es un acto de rebeldía legal, es un acto de soberanía simbólico. Cuando te dicen que no pises un juzgado, en el sentido literal puede ser un consejo práctico, pero en realidad tiene que ver con una enseñanza espiritual de no alimentar ese sistema. ¿Ok? Yo quiero que entendamos, chicos, que todo esto forma parte del simbolismo. De hecho, nosotros creemos que vivimos en un mundo donde fuimos evolucionando y en realidad fue al revés. Hay mucha gente que cree que hace muchos años abolimos la esclavitud y no es así. Que ahora las mujeres tienen más derechos que antes o que están mejor que antes y no es así. Miren, amigos, cuando se abolió formalmente la esclavitud del mundo occidental durante el siglo XIX, muchos creyeron que la humanidad había dado un paso gigante hacia la libertad. Dijeron, uy, ahora sí, dice, dejamos de ser esclavos. Pero desde una mirada simbólica y estructural, lo que ocurrió fue una transformación del mecanismo de control, pero seguimos siendo esclavos. Nunca se eliminó la esclavitud. Lo que hicieron estas élites de control fue decirle a los esclavos recién liberados, a partir de ahora sois libres, pero podéis seguir trabajando en esta plantación o donde sea que hayan estado trabajando, en este campo, como sea. Pero de su sueldo se van a tener que pagar todo. Dónde viven, cómo se alimentan, si necesitan remedios, todo lo que necesiten se lo tienen que costear ustedes. Y el resultado fue paradójico, porque para el antiguo esclavista la situación era incluso mejor que antes, porque ya ni siquiera tenía que hacerse cargo del alojamiento, de la comida, la ropa, la atención médica de sus trabajadores. Antes los esclavos ya no daban más y estaban muy cansados y caían rendidos en el suelo y los tenían que venir a ayudar y llevarlos y que se recuperen, porque si no, no les servían como mano de obra. Y entonces el dueño del esclavo perdía dinero, entonces lo tenía que mantener y ahora dice no, dice que se mantengan ellos, dice ahora nosotros la pasamos mejor así, tenemos menos responsabilidades, dice, sálvese quien pueda. Y esos costos pasaron a ser responsabilidad de los propios hombres supuestamente libres, que ahora recibían un salario nominal pero debían cubrir todos sus gastos básicos, y si hay inflación, y bueno, arréglate hermano, dice. El esclavista mantenía la misma mano de obra, pero le costaba menos de la mitad, imagínate. ¿Y cuál es la trampa? Que a cambio de esa falsa libertad, el sistema nos entregó una identificación oficial que es el famoso DNI. La partida de nacimiento, el nombre en mayúsculas, para que creamos que somos ciudadanos libres y soberanos. Pero esa identificación no es un documento de libertad, amigos, es la marca de la propiedad legal, que le permite al Estado y a las corporaciones saber quiénes somos, dónde estamos, cuánto tenemos, cuánto debemos, y encima nos quitaron los conocimientos de lo que nos hacía libres, por ejemplo, de cómo el agua del mar nos sanaba, de la energía libre que nos puede dar todo. Y esto es real, chicos, el agua del mar nos sana. En algún momento remoto o en otro nivel de conciencia, no sabemos, pero el ser humano podía nutrir su cuerpo directamente del agua del mar. El agua marina contiene todos los electrolitos y minerales necesarios para que el cuerpo funcione. No sé, sodio, magnesio, potasio, calcio, cloro. ¿Y qué pasó? Bueno, las élites de control nos desconectaron de esa fuente natural. Nos hicieron creer que necesitábamos agua potable embotellada en plástico o tratada. Le ponen de todo, metales, de todo le ponen. Que encima la pagamos y en muchos países muy cara. Alimentos procesados llenos de químicos cancerígenos que pagamos y que están prohibidos por ley y siguen vigentes. ¿Y saben qué es lo más loco? Que nadie va preso.
y cometen crímenes en contra de la humanidad. Ese polvillo rojo que se usa desde para los medicamentos, para las gomitas, para las golosinas, para yogures, para un montón de cosas, que es cancerígeno, que ya se asoció al cáncer cerebral de no sé qué, y acá en Argentina sigue siendo legal. Lo habían prohibido ese polvito rojo que deriva de no sé qué del petróleo, que se prohíba en los colegios, que no se puedan vender nada que tenga esto en los colegios. Y en los colegios siguen vendiendo. ¿Y dónde están los responsables? Ah, no, pero ahí no aplica la ley. Ah, no, pero si vos te robaste 2 tomates de la verdulería porque no tenías que darle a comer a tu hijo, ah, no, este ratero vaya y enciérrelo, dice. Y pero ellos roban, matan, violan niños y entonces nadie va preso. Te venden suplementos vitamínicos que pagamos como si no tuviéramos todo en la naturaleza. No, dice, es necesaria. Dice, toma la prote, dice. Medicinas que pagamos que nos enferman más. Chicos, todo lo que el cuerpo realmente necesita para funcionar está disponible en la naturaleza, de forma gratuita. Pero nos hicieron olvidar de cómo acceder a eso. Por eso nosotros creamos la Escuela Viva de Autosustentabilidad. Otra cosa que nos robaron, la energía. La energía libre, yo no voy a parar de hablar de esto. Y esto nos pertenece por ley natural. La energía no es un invento humano. La energía existe, es la base de toda la existencia. Todo está hecho de energía. La energía está en todos lados. El sol nos baña de energía todos los días y gratis. El viento mueve el aire gratis. El agua de los ríos cae por gravedad gratis. La tierra tiene calor geotérmico gratis. Incluso el cuerpo humano genera electricidad, chicos. El corazón late por impulsos eléctricos. Yo siempre digo, somos electricidad. ¿Y qué hicieron las élites? Nos hicieron creer que la energía es algo que solamente ellos pueden producir y que nosotros debemos comprarles. Ellos ya saben cuál es la solución, chicos. Por supuesto que nos tienen con los cables de luz para que paguemos facturas. Imagínate que vos te pones un panel solar en el techo. Y el sol te da la energía gratis, pero el sistema te dice, bueno, pero necesitas un permiso para instalar este panel. Necesitas un electricista matriculado. Necesitas pagar un impuesto por generar tu propia energía. Y si generas más, nosotros te la compramos a precio bajo, pero si necesitas de noche, vos la pagás más cara. ¿Y por qué? Porque si todos generáramos nuestra propia energía libre gratis, las empresas energéticas y muchas vinculadas a estas mismas élites, bueno, todas básicamente, perderían miles de dólares, quebraran, desaparecieran, dejaran de controlar, de tener dominio y poder y control sobre otros. Y existen tecnologías de energía libre, o al menos mucho más limpias y baratas, que obviamente fueron silenciados todos los creadores. Tesla sabía que ya había un sistema que podía transmitir energía sin cables, de forma inalámbrica, gratuita. Y sus patentes o sus inventos o todo lo que fue registrando desapareció, se lo apropiaron. Fueron comprados, archivados, andá a saber dónde tienen todo eso. Pero por supuesto que ellos tienen esa información. Porque eso ya funcionaba en Tartaria y Tesla lo sabía. Y eso, bueno, lo vimos un poco en el episodio anterior. Por otro lado, el sistema tiene el conocimiento y los recursos para solucionar esto. Ellos no lo hacen a propósito, ¿sí? Porque obviamente se caería el capitalismo. Si la energía fuera gratis, las petroleras, las eléctricas, los gobiernos que cobran impuestos a la energía perderían el control. Y por otro lado, nos han programado para creer que la energía es un recurso escaso y caro. Muchos tienen ese punto de vista y no es así. La energía es ilimitada, es abundante y está disponible para todos. Y el mismo principio aplica al agua del mar. ¿Sabías que existen tecnologías que pueden desalinizar el agua? Así, creo que se dice así. Que pueden convertir el agua de mar en agua potable de forma económica. También existen sistemas de energía undimotriz, así se llama, que generan electricidad a partir de las olas del mar. Pero ¿por qué no se implementan masivamente? Porque las empresas de agua embotellada perderían el negocio, perderían el control de la humanidad, las empresas de energía obviamente dejarían de facturar, los gobiernos perderían los impuestos que cobran por esos servicios, todo se trata de dinero. Cuando nosotros dejamos de usar el dinero, hacemos que pierdan el control automáticamente, o sea, su dinero, su forma de intercambiar valor. Chicos, el agua de mar es un símbolo de lo que la naturaleza nos puede llegar a dar gratis. Y el sistema lo cobra
Por eso necesitaban que nos olvidemos de esto. Y llegando al final, amigos, la pregunta del millón: ¿cómo salir de este sistema? Bueno, como hablamos al principio, siendo soberanos nosotros, aprendiendo a defendernos legalmente, pero acá les traigo una invitación muy grandiosa. Para cerrar este episodio, les quiero decir algo que para mí es clave, porque más allá de toda la información, de todas las teorías, de todo lo que pueda investigar, hay una pregunta que siempre va a quedar flotando y es: ¿se puede salir del sistema, pero en esta realidad? ¿Cómo se viera? ¿Cómo sería si yo pudiera salir del sistema, supuestamente? Y bueno, y la respuesta es que sí, pero no es cómodo ni es tampoco tan sencillo, porque es un camino que recorremos cuando nos damos cuenta de quiénes somos, ¿no? Y cuando por ahí decimos, bueno, yo quiero realmente ser un ser humano vivo y libre y quiero ver cómo es todo esto, y empiezo a presentar escritos y a explorar cómo sería. Miren, hay grupos de seres humanos organizados que van haciendo acciones, presentando escritos, logrando cosas en este mundo desde lo legal, como por ejemplo, miren, se pueden generar acciones para proteger terrenos y que dentro de esos terrenos establezcamos nuestras leyes y ellos no puedan decir nada. Podemos proteger propiedades para que la policía no pueda intervenir, se pueden no pagar impuestos, se pueden perdonar multas millonarias, porque como les digo, no somos ese ser que ellos dicen del DNI, somos otra cosa. Se puede emancipar tu propio vehículo, se puede no pagar la luz por apelar esto de estar bajo la ley natural. Lograr que una empresa de telefonía, por ejemplo, retire una antena 5G que estaba pegada a un colegio de niños en Córdoba luego de 2 años de hacer acciones, presentar escritos y mucho más, chicos. Se pueden hacer muchas cosas desde lo legal y todo esto lo van a ir compartiendo constantemente con muchos seres humanos del mundo para que todos sepan cómo hacerlo, cómo logramos, ¿no? Cómo se dieron estos primeros pasos. Y les voy a contar cómo acceder si quieren escuchar los testimonios de todo lo que ya se va logrando desde estos espacios. Pero para esto la primera condición es simple, chicos, pero también es fuerte y tienen que ser responsables en este sentido. Porque lo primero es que nos deje de importar todo lo que el sistema intenta imponernos desde el miedo. Las cartas, las amenazas, los llamados, dejar de reaccionar automáticamente a eso. No vivir en función de lo que te dicen que tenés que hacer y sobre todo estar dispuesto o dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo les digo, a mí no me asustan, ¿ok? Porque ahí es donde entra algo que hoy está completamente distorsionado, que es la valentía, el decir, sí, desafío esto porque me parece que está mal. Entonces, si vos realmente crees que sos ese ser infinito, obviamente vas a hablar desde ahí. No vas a decir, no, bueno, mire, señor juez. No. A por todas. La autoridad de saber quiénes somos y hablar desde ahí tiene que estar siempre. Porque saben que la New Age está la New Age es como, digamos, la espiritualidad real fue distorsionada y eso es la New Age, ¿no? Y entonces te meten como falsas creencias para que te confundas de lo que es la espiritualidad. Y la New Age, digamos que hizo creer a muchos seres humanos, dice, no juzguéis al otro, dice, vos no tenés que juzgar al otro. Y entonces dejamos pasar barbaridades, ¿vieron? Eso se llama ingeniería de pasividad. Nos entrenaron para no tener discernimiento, no pensar por nosotros mismos, para no marcar límites, no pelear, no confrontar, fingir demencia constantemente, aceptar barbaridades. No juzgar crea gente manipulable sin criterio. Obvio que hay que juzgar. Es una función cognitiva necesaria. Sin juicio no hay dirección, no supiéramos a dónde vamos. O por qué tomamos algunas decisiones y no otras. Todos tenemos juicios. El tema es cuáles de esos juicios nos acercan al amor o al miedo, nos hacen experimentar la vida que sí elegimos o la que no. Nos hicieron creer que defendernos, que plantarnos, que decir hasta acá es ego, que es ser egoísta, que es solo pensar en nosotros. Pero no, chicos, eso no es así. Defendernos no es egoísmo, es responsabilidad. Reconocer que existen los malos que están haciendo cosas en el juego es hacernos cargo de nosotros, de nuestras decisiones, de nuestro lugar en este juego. Porque nadie va a venir a defendernos por nosotros. Y hay una diferencia muy clara que estoy planteando, y es que hay gente que elige ser víctima, que elige quedarse en ese lugar y decir, no, esto es un quilombo, Pauli. Y hay otra gente que dice, bueno, sí, quiero entender, quiero cuestionar, quiero actuar.
quiero realmente convertirme en un jugador activo en el juego, porque tus acciones son lo que generan el cambio en la línea de tiempo para la humanidad. Entonces no da igual lo que hagas o lo que no hagas. Y si decidís actuar, tenés que saber que tenemos que asumir las consecuencias, porque ya no estamos jugando de forma inconsciente, estamos jugando sabiendo el juego y tenemos todo por ganar. Entonces, en el momento que vos te empoderás y decís, ok, yo sé quién soy y sé que todo esto fue creado como una estafa en contra de la humanidad, ya dejas de estar por abajo y empezás a jugar de igual a igual. Hoy la mayoría está en el modo automático, reaccionando, obedeciendo, sin cuestionar. Si llegaste acá, agradecete, porque cuando vos empezás a ver, cuando empezás a entender realmente el mundo que nos rodea y empezás a comprender que todo esto no solo que no es una locura, sino que empieza a tener sentido y empezamos a entender más o menos por dónde va la distorsión, entonces ahí cambia nuestra posición. Ya no somos unos ignorantes más que están ahí en el mundo. Pero obviamente no es un camino fácil. Si esto no es, escucho un videíto, un podcast de Pauli y listo. Esto es un proceso. Hay que estudiar, hay que observar, hay que recorrer un camino. Cada uno, experimenta y lo va contando. Y por eso mismo no estamos solos en esto, chicos. Estamos hablando ya en unos términos legales. Eso quiere decir que estamos avanzados. Se está formando una comunidad de personas que están investigando, compartiendo experiencias reales, viendo qué pasó en cada caso, qué caminos funcionaron, cuáles no. Un espacio donde la idea no es imponer nada, sino acompañar, contar cómo es todo esto, donde hay gente que está dando su tiempo y su energía y su conocimiento de forma totalmente desinteresada y gratuita, para que otros puedan entender, cuestionar, sí, decidir por sí mismos. Porque si algo queda claro en todo esto es que la libertad no es algo que te den, es algo que se comprende y se ejerce, ¿no? Vos como que te haces cargo de tu libertad. No, pero yo sé quién soy. Entonces, si vos sentís que esto resuena con vos, yo, amigos, les voy a dejar toda la información acá en la descripción para que se puedan unir al grupo de Telegram donde se comparten estos temas, donde cada tanto se hacen encuentros, donde estos seres humanos exponen casos reales, donde se busca también guiar a quienes están empezando este camino y escuchan esta información por primera vez. Entonces, si ustedes deciden entrar y leer los mensajes acá en Telegram, escuchen, observen, pregunten cuando sea necesario, piensen lo que van a preguntar, no empiecen como unos locos, no, esto y lo otro y tal y tal. O sea, realmente observen, chicos, si están de cero. Piensen que son seres que están hace bastante, que quieren servir, pero que, todo esto hay que valorarlo y hay que respetarlo sobre todo, ¿sí? Porque esto no es para convencer a alguien, ¿sí? Es para que el que realmente quiere entender y quiere saber cómo puede accionar, vos mismo poder hacer escritos, vos mismo poder presentar o hacer cosas, para eso es, pero vos tenés que meterte en tu juego. Así que amigos, yo espero que este episodio les haya aclarado un poco. Yo sé que es bastante técnico, lo que pasa es que ¿cómo hacemos para entender la parte legal, no? Todo viene desde el simbolismo, desde siempre. Yo espero que esto les haya servido. Para mí fue un placer, como siempre, compartir este nuevo episodio con todos ustedes. Vuelvan a escucharlo si es necesario. Voy a seguir profundizando, voy a seguir investigando y les voy a seguir compartiendo información como siempre. Lo importante no es lo que acabas de escuchar, sino lo que vas a hacer con esto. Como siempre digo, cuestionen todo. Yo los voy a leer en los comentarios si pudieron aprender algo nuevo esta vez. Creo que sí, hasta yo aprendí un montón escribiendo todo esto y bajándolo a tierra. Así que amigos, no se olviden de suscribirse para que YouTube les avise siempre que subo videos como estos, porque todo lo que vaya descubriendo se los voy a compartir siempre, así que ustedes van a estar al tanto de todo. Y amigos, déjenme un like, que es súper gratis, comenten, compartan, reenvíen, así me ayudan a expandir esta información que el mundo, creo yo, merece conocer, ya juzgarán ustedes. Y amigos, un placer enorme volver a encontrarnos, pronto iré agregando más capítulos, como digo siempre, van llegando en tiempo real los episodios. Y esta vez requería bajar a tierra todo esto, así que espero que esta información les haya servido y aportado. Y amigos, nos vemos en el próximo episodio. Los amo y gracias por estar siempre del otro lado. Chao.